Muchas personas piensan que la ansiedad se la vence o se la elimina solo con hacer ejercicios o haciendo ciertas actividades o con recetas naturales o con terapias psicológicas o con fármacos. Pues te digo que están totalmente equivocados, porque para vencer la ansiedad se necesita de algunos factores, y te voy a explicar por qué. Mira, cuando a las personas nos da ansiedad, ya sabemos que la ansiedad nos da a todas las personas por naturaleza y nos da cuando estamos en circunstancias de riesgos, en peligro, ahí nos viene la ansiedad. Esta ansiedad lo que hace es que provoca que nosotros podamos tomar decisiones rápidas, acciones necesarias para poder nosotros salvaguardar nuestra vida. Entonces el cerebro aquí fabrica una hormona que se llama cortisol. Esta hormona la fabrica en el momento que tiene peligro y ahí nos causa la ansiedad. La ansiedad nos produce miedo, temores. Pero ya cuando pasamos a esa circunstancia de peligro, esa circunstancia de riesgo, el cerebro también comienza a segregar otra hormona que se llama oxitocina. Esta hormona es la que va limpiando todo nuestro torrente sanguíneo de esa hormona cortisol. Entonces, al fabricarlo, va limpiando también nuestra mente, nuestro cerebro. Y a la vez se va creando la hormona de la serotonina, la dopamina, si fuera el caso, o la endorfina, que son hormonas prácticamente que encierran todas las hormonas de la felicidad y el bienestar que nuestro organismo necesita. Pero ¿qué sucede con la persona ansiosa? Cuando la persona ya tiene un trastorno, es decir, cuando ya la ansiedad se vuelve una enfermedad, todo el tiempo nuestro cerebro, así sea que esta persona no se encuentre en peligro o en riesgo, está creando esa hormona, esa cortisol. Y en ningún momento el cerebro esté creando la oxitocina, que como dije anteriormente es la que limpia del cortisol. Y más aún, tampoco está segregando las hormonas de la felicidad, la serotonina, endorfina, dopamina, etc. Entonces es allí donde se vuelve un trastorno, porque todo el tiempo esta persona ansiosa está con miedos, porque no existe la oxitocina que saque este cortisol de la mente, del cerebro, del torrente sanguíneo. Entonces está intoxicado todo el tiempo. ¿Qué hay que hacer aquí? Lo que hay que hacer es bajar ese cortisol, haciendo de que nuestra mente, nuestro cerebro fabrique la oxitocina. Y esta oxitocina no se fabrica solamente con que venga una persona y te trate psicológicamente. No va a pasar eso. Tampoco va a pasar de que te den una receta natural o algunas recetas naturales para que te baje esa oxitocina, porque tampoco es así. Tampoco con los fármacos. Los fármacos lo que hacen prácticamente es adormecerte y más bien hace que el cerebro se vuelva vago o torpe para crear esta oxitocina. Tampoco es lo adecuado. Para esto se hacen ya tratamientos completos, tratamientos en donde se involucra muchos factores. Algunos dicen solamente el ejercicio físico hace que se crea o que el cerebro comience a crear esta oxitocina. Tampoco es así. Es decir, para crear esta oxitocina que elimina esta hormona del cortisol, se necesitan de algunos factores. Inclusive te digo de que los medicamentos ayudan también como parte de un tratamiento para poder aliviar o desestresar hasta cierto punto el cerebro de la persona que tiene ansiedad. Pero los medicamentos no lo son todo, solamente ayudan. Además, los medicamentos deben utilizarse por un tiempo no prolongado. Es decir, por un tiempo de no más de 20 días o 30 días exageradamente, porque los medicamentos ayudan, pero no tomándolos en un tiempo tan prolongado, porque ya el cerebro coge dependencia. Y más bien, en lugar de ayudarlo a que fabriquen estas hormonas, la oxitocina y la serotonina y la melatonina y todas estas hormonas de la felicidad, más bien lo entorpecen, haciendo que, además de que el cerebro te intoxique de esta hormona cortisol, a lo que toman los medicamentos
prolongadamente por un tiempo muy largo, como lo dije anteriormente, pasados los 20 o 30 días, va a ser más bien de que esta oxitocina no se fabrique, sino que el cortisol se mantenga más en el torrente sanguíneo. Muchas personas cuando vienen a mí me piden, Fabricio, dame una receta, o háblame, o dame terapia psicológica, pero no funciona así. Entonces, hay que hacer un tratamiento completo en donde involucra muchos factores, muchos. Involucra sobre todo la alimentación, una alimentación muy sana que debes de tener. Esta alimentación debe tener triptófano. El triptófano es un aminoácido que ayuda al cerebro a que se relaje y pueda producir normalmente esta oxitocina y las hormonas de la felicidad, como ya lo dije anteriormente, serotonina, endorfina, dopamina, etc. Pero no solamente es la alimentación, esto debe ir acompañado de muchos factores, como por ejemplo ejercicios físicos, de terapias psicológicas, debe ir también acompañado. Debe ir también acompañado, si fuera el caso, de fármacos. Digo si fuera el caso porque no es todo el tiempo que debe ir un fármaco. Muchas veces ni se lo usa, no se lo utiliza. Pero si la persona ya tiene una ansiedad crónica, esta ansiedad crónica es cuando lo arrincona a la persona y ya no lo deja ni siquiera trabajar ni hacer sus actividades normales o diarias o sus actividades cotidianas. Entonces ahí se utiliza un fármaco, pero por un tiempo no más de 20 días, es decir, un ansiolítico, un antidepresivo si tuviera depresión, o prácticamente para dormir si tiene insomnio, porque ya la ansiedad es muy crónica. Pero si la ansiedad no es crónica, no se necesita de medicamentos, de fármacos, sino más bien de tratamientos. De un tratamiento, como lo dije anteriormente, que involucre muchas actividades que debes hacer. Entre ellas, como vuelvo y repito, viene una alimentación muy sana, debe cambiarse la alimentación. Segundo, debe hacerse ejercicios físicos, pero hay ejercicios físicos especiales para vencer la ansiedad. No es cualquier ejercicio físico. No es el que vas a salir a trotar, a correr, no. Hay otros ejercicios que lo puedes hacer en tu casa, pero son especiales y dedicados especialmente para que el cerebro aproveche esa alimentación y comience a segregar esa oxitocina que necesitamos para poder eliminar esa hormona cortisol. Se necesitan de terapias psicológicas, que la persona que te vaya a dar esta terapia psicológica conozca bien el tema de la ansiedad y sepa cómo tratar de una manera exacta y precisa el darte terapias que van dirigidas precisamente para eliminar la ansiedad, depresión e insomnio, si tienes los tres trastornos. También involucra actividades como, por ejemplo, quizás hacer un deporte, no por competencia, un deporte bien hecho. Esto hay que dirigir a la persona ansiosa cómo debe hacer un deporte. No cualquier deporte tampoco lo va a hacer, porque eso le puede causar también ansiedad. El cambiar de actitud. Dentro de las terapias psicológicas, la persona que trata este tema, en este caso, que es el especialista, el psicólogo, te va a decir qué actitud debes tomar frente a tu persona, a tu comportamiento y frente al resto de las personas que te rodean en tu medio, en tu entorno. También viene lo que son audios. Estos audios trabajan la parte del subconsciente y son muy necesarios para que estos audios te relajen. Es más, vienen, por ejemplo, incluso vienen recetas naturales para que ayuden a aliviar tu estómago, porque el estómago también es parte de los sentimientos que puedas tener. Entonces es necesario mantenerlo tranquilo. Para eso son las recetas naturales, aparte de una buena alimentación que debas tener. Y vienen otros factores más que ya prácticamente lo trata el psicólogo. Y esto se lo hace dependiendo de cómo vayas avanzando en el tratamiento que el profesional te ha enviado. Entonces, esto debe hacerse a diario. No es que lo vas a hacer pasando un día, 2 días, 3 días. No. Esto prácticamente es un esquema, son actividades que el especialista debe enviarte y debe hacerte el seguimiento.
Y vuelvo y repito, si fuera necesario, y si tuvieras una ansiedad crónica, quizás enviarte ansiolíticos, pero no con un tiempo prolongado de más de 20 o 30 días, porque el ansiolítico sí hace que tu cerebro coja dependencia, pero sí ayuda en muchos casos cuando la ansiedad es crónica. Entonces, no solamente para sacar la ansiedad depende de que le des una receta o le des terapia psicológica. Recuerda que tienes la oxitocina encima, perdón, el cortisol encima. Recuerda que tienes el cortisol encima y la única hormona que elimina este cortisol es la oxitocina. Entonces hay que fabricarla con todo un tratamiento completo. No vayas a esperanzarte solamente en algo o en una sola receta, como lo dije anteriormente. Esto es cuestión de un tratamiento muy completo que debes hacerlo todos los días y debes hacerlo de una manera disciplinada para que tu cerebro se discipline y tú ya puedas manejarlo como debe ser y ya no esté volando en pensar en pensar cosas negativas, que te vas a morir, te va a pasar algo o las fobias que puedas tener. Entonces recuerda, no te limites solamente a una receta o algo que te puedan decir, o solamente hacer ejercicios, o solamente hacer oficios. Yo diría que más bien hagas un plan de trabajo día a día, un plan de trabajo por horas, en donde involucres ejercicios físicos, oficios. Claro, te faltaría la parte que es la terapia psicológica que la debe tratar un especialista. Esta es la que te va a sacar ya a flote, te va a sacar ya de este problema de la ansiedad. Entonces ten en mente eso y no pienses que solamente es un solo factor que te va a ayudar con esa ansiedad. Lastimosamente esto funciona así. Recuerda suscribirte a mi canal para que recibas todas las semanas información sobre la ansiedad, depresión e insomnio.